Ballets. En la esquina de la habitación, cerca de una ventana pequeña, un hombre se inclina sobre un globo de los cielos. Frente a él están un tapiz, algunos libros e instrumentos científicos. En el fondo hay una pintura, un anaquel y más libros. La textura de la luz. El astrónomo, 1668. Johannes Vermeer, 1632-1675. Museo del Louvre, París. El astrónomo es un cuadro muy pequeño de 45 por 50 centímetros. Es similar a otra pintura ligeramente mayor, El geógrafo, que ahora se exhibe en el Museo de Frankfurt. La figura es la misma. El geógrafo se inclina sobre el mapa, compás en mano. Las dos pinturas permanecieron juntas mucho tiempo. Su similitud indica una característica de la obra de Vermeer. Solo 34 pinturas se conocen, pero en ellas podemos encontrar variaciones sobre enigmáticas escenas interiores. Cada cuadro tiene un vínculo con otros. Para entender el astrónomo, debemos examinarlo a la luz del resto. 3 trabajos anteriores, La Alcahueta. Vermeer tenía 24 años. Estaba influido por Rembrandt. El baño de Diana. Cristo en casa de Marta María. Después, oficial y muchacha sonriente. Muchacha durmiendo. Mujer leyendo junto a la ventana. La lechera. Joven con jarra de agua. El caballero y la joven. Una pareja con una copa de vino. Muchacha con collar de perlas. Mujer pesando oro. La dama de azul leyendo una carta. El concierto. La lección de música. Muchacha interrumpida tocando. Busto de mujer. La muchacha del sombrero rojo. La atribución a Vermeer es incierta. Busto de muchacha. La encajera. Dama con guitarra. Dama con un laúd. Dama escribiendo una carta. Dama recibiendo una carta de su doncella. La carta de amor. Dama escribiendo una carta con su doncella. Mujer sentada al virginal. Mujer en pie junto al virginal. 2 paisajes. Una calle de Delft y la vista de Delft. Y 2 alegorías. Alegoría del Nuevo Testamento. Alegoría de la pintura. Se pensaba que este artista sin rostro se había pintado a sí mismo en la alcahueta, siguiendo el estilo de Rembrandt de autorretrato, o en otras pinturas como caballero, maestro de música, geógrafo o astrónomo. De igual forma en que tal vez retrató a su esposa o a sus hijas. Todas son hipótesis tentadoras, pero inverificables. En los archivos del pueblo de Delft pueden encontrarse algunas pistas. Allí nació, creció a un lado de la plaza del mercado, después se mudó a la otra tras su matrimonio con Catarina Bollens. Ella era católica, él protestante. Quizá él se convirtió. Ella le dio 11 hijos. Las pinturas de Vermeer aparentemente muestran solo 5 habitaciones diferentes, inspiradas por las de su propia casa, o quizá totalmente imaginarias. La que fue retratada con mayor frecuencia tenía mosaicos cuadrados blancos y negros en el piso. El patrón que el artista parece haber compuesto, invertido a su antojo. Una habitación más pequeña con piso a cuadros de mármol y una ventana con un blasón. Un salón con grandes ventanas dobles y paredes adornadas con mosaicos de losa de Delft. Un cuarto con ventanas más rústicas y una decoración más sencilla. Y finalmente un pequeño cuarto con ventanas dobles, como se ven en El geógrafo y El astrónomo. La mayoría de las escenas interiores están ubicadas en un rincón. Las ventanas y la fuente de luz a la izquierda, al fondo una pared en un plano paralelo al de la pintura. El piso y parte del techo a veces son visibles, pero el exterior nunca. Las proporciones de estos interiores y las perspectivas del artista son tan precisas que un escritor fue capaz de dibujar planos y determinar si Vermeer trabajaba sentado y no cerca de su objeto, los ojos a 1 metro de distancia del piso. El mismo autor también concluyó que el pintor debió ser entre 1,65 m y 1,70 m de alto.
Con las pistas proporcionadas por el astrónomo fue posible reconstruir el mobiliario con exactitud y verificar la fiabilidad de la luz, las sombras y las proporciones. Para cambiar el decorado del astrónomo al del geógrafo, un simple cambio de ángulo de cámara e iluminación es suficiente. Los mismos objetos pueden encontrarse en ambas pinturas: la jarra, la silla con cabezas de león, la viola de gamba. O los mismos adornos: el abrigo amarillo con adornos de armiño, la perla. A menudo hay mapas en las paredes. Todos los mapas son genuinos, que se vendían entonces y con los que los holandeses decoraban sus hogares. Aún pueden encontrarse en algunas bibliotecas de toda Europa y en Norteamérica. Otro elemento común: una pintura dentro de la pintura. Algunas pinturas son muy recurrentes. Vermeer tenía una pintura de Van Buren, la Alcahueta, que mostró en 2 de sus pinturas, pero cada vez en dimensiones diferentes. Actualmente se encuentra en el Museo de Bellas Artes de Boston. Otra pintura se ha identificado como Moisés salvado de las aguas, posiblemente obra de Peter Lilly. Aparece en el astrónomo, pero como una pintura más pequeña. En el geógrafo, una carta de navegación reemplaza la pintura de Moisés. En el astrónomo, todos los otros objetos desempeñan un papel preciso. En un papel de la ventana se detecta un vitral con un escudo de armas típico de la casa de Delft. La alacena cuadrada podría pertenecer a un cartógrafo al igual que a un pintor. Un compás, un instrumento común utilizado ya fuera para medir distancias en un mapa o para dibujar círculos. Un astrolabio, originalmente un instrumento morisco utilizado para calcular el movimiento de las estrellas y los planetas. Un globo de los cielos no es un objeto imaginario. Un raro espécimen puede encontrarse en el Museo Naval de Ámsterdam. Muestra las constelaciones y los signos del zodiaco en sus formas heredadas de la antigüedad: la Osa Mayor, Escorpión y Cáncer. Este globo fue firmado por Geodokis Ondius, famoso cartógrafo del periodo, junto con Mercator, y fue elaborado en 1600, al mismo tiempo que el globo terrestre, el que Vermeer pintó en el geógrafo y en Alegoría del Nuevo Testamento. Ahora se encuentra en el Museo de Nuremberg. Un cuadrante, probablemente algún tipo de calendario astronómico. Un libro, en la página izquierda, una forma circular. En la página derecha, unas cuantas líneas de un texto. Con estas claves, el libro se rastreó hasta la biblioteca de Leiden. Es un tratado de astronomía de Adrian Matthews. La edición que pintó Vermeer fue publicada en 1621. Es ligeramente diferente de la primera edición de 1614. Por último, el tapiz. A menudo ocupa una gran porción de la superficie de las pinturas de Vermeer. Le permitía al pintor crear pliegues para producir huecos oscuros y promontorios luminosos. En contraste con los ordenados cuartos y figuras agraciadas, la pesada, caótica y casi amenazadora masa del tapiz cambia el equilibrio de la pintura. Probablemente Vermeer no tenía su propio estudio. Trabajaba de día en cuartos de pensiones, pero combinaba para ventaja suya todas las posibilidades de iluminación que las casas holandeses del período ofrecían. Ventanas superiores o inferiores, con cristales transparentes o de color, contraventanas interiores o exteriores, vitrales y cortinas le permitían regular la luz del sol. De esta forma, cada cuarto se convertía en una especie de trampa de luz. El pintor se sentaba cerca de la pared izquierda y la escena a menudo era iluminada por las ventanas que estaban detrás de él. Estas ventanas están reflejadas en la jarra. Las cortinas le permiten modular la luz.
Esta ventana, que es medio de iluminación, se incorpora a la pintura como uno de los muchos elementos decorativos. La misma ventana doble es utilizada en el astrónomo y el geógrafo. La contraventana y la cortina hacia un lado. Ambos lados descubiertos para permitir la entrada de la luz. La cortina aparece en primer plano. En el astrónomo, la ventana como única fuente de luz impone su contorno en la imagen como un todo. Indica una vertical repetida por la alacena y el marco del cuadro. Y una horizontal propagada por la alacena y su moldura. La ventana y el cuadro, apenas delineados por sus marcos, sugieren una tensión hacia afuera. La fuente de luz produce sombras ligeramente fuera de la diagonal. Los puntos de fuga de las perspectivas se encuentran en el centro de la pintura. En el siglo XVII, los pintores que deseaban apegarse a la perspectiva a menudo usaban la cámara oscura, un ancestro de la cámara moderna. El instrumento llegó a ser muy complejo. La cámara oscura era una caja que tenía al frente uno o varios lentes y una placa de vidrio deslustrado en la parte trasera. Un objeto podía ser someramente puesto en foco utilizando un artefacto tipo fuelle. La imagen resultante estaba al revés y de cabeza, pero un espejo la proyectaba hacia arriba. Entonces aparecía en forma normal, pero seguía estando invertida. El artista necesitaba simplemente trazar los rasgos de una imagen para distribuir los contornos, las siluetas y la perspectiva. ¿La extrañeza de las pinturas de Vermeer habrá nacido de esta primitiva visión fotográfica? La primera pista, una división de planos focales. Aquí el hombre es considerablemente más grande que la joven. El lente de una cámara con una longitud focal corta puede lograr el mismo efecto cuando el objeto está cerca. Los objetos en los primeros planos de Vermeer están enfatizados. Segunda pista, lo borroso de la pintura. La fotografía y las películas nos han familiarizado con la noción de profundidad de campo. Si la fruta en el primer plano se pone en foco, las copas y la pared trasera se vuelven borrosos. Si nos enfocamos en el segundo plano, el primero se nubla. Finalmente, si la pared trasera está en foco, el primer y segundo plano se vuelven borrosos. En la lechera, el primer plano está ligeramente borroso, mientras que incluso el más pequeño agujero de clavo puede ubicarse en la pared trasera. Pero se ha dicho que la pintura de Vermeer era borrosa, y si vemos pinturas de sus contemporáneos, hay una búsqueda obvia del realismo perfecto, contornos precisos y un frecuente sistema codificado de iluminación. El propósito de Vermeer, al contrario, es dar la impresión luminosa de un momento dado. El modelaje es secundario. Tercera pista. La rigurosa perspectiva. La perspectiva central es característica de las imágenes fotográficas. Con frecuencia, cuando la perspectiva producía escorzo, los pintores hacían trampa. Vermeer, al contrario, respecta el efecto óptico en el brazo de la lechera. La mano del pintor, la mano del geógrafo, o incluso el flujo de luz que borra el caballete de la nariz de la joven con velo o la joven con perlas. Cuarta pista, los pincelazos pequeños o puntillés. Cuando el foco de lente de una cámara se ajusta, los reflejos brillantes se funden en manchas redondas de luz o círculos de confusión. Y en verdad, en muchos de los cuadros de Vermeer, los objetos borrosos están pintados con estos toques luminosos. Pista, el formato de la pintura. Un lente redondo descubierto proyecta una imagen redonda o ligeramente oval sobre el vidrio sin lustre. Un cuadro o rectángulo son los contornos perfectos para capturar esta imagen y eliminar sus bordes borrosos. Lo cual explica el contorno de la cámara oscura. Se ha observado que los cuadros de Vermeer son relativamente consistentes en sus proporciones y que sus rectángulos son casi cuadrados.
Una vista de Delft es un ejemplo aún más notorio de esta visión casi fotográfica. El pueblo está visto desde el sur. Las puertas de Skindam y Rotterdam están en el centro. El reloj de la primera puerta indica 7:10. El sol bajo ilumina los techos desde el este. Es de mañana. La luz y ricos detalles son de lo más sorprendente, ya que los artistas de ese periodo nunca pintaban al aire libre. El lugar exacto desde el cual Vermeer pintó puede localizarse desde la ribera. El paisaje está visto desde un punto alto, aunque la ribera es plana. Quizá Vermeer se colocó en el primer piso de una de las casas y utilizó una cámara oscura más sofisticada. Tal vez similar a las que los astrónomos usaban para observar los efectos del sol. Después habrá esbozado los contornos de su paisaje y compuesto ciertos detalles. La perspectiva central, el puntillismo, un lienzo casi cuadrado, una división de planos focales, el primer plano y figuras difusas, todos estos elementos son características del astrónomo también. La cámara oscura es apenas un instrumento, tal vez ayudó o influyó a Vermeer, pero no lo explica todo. El astrónomo está pintado en lienzo de lino, sobre un bastidor machi hembrado, tal vez sostenido con clavijas de madera, posteriormente reemplazadas por clavos que han aflojado los hilos un poco. De un tejido más bien cerrado, es probable que haya sido aprestado con una sustancia oscura. En alegoría de la pintura, el pintor aplicó sus colores directamente sobre un fondo gris, después de esbozar con gis o un pincel los contornos que antes habían sido delineados a partir del vidrio sin lustre de la cámara oscura. El azul del tapiz, el verde y el ocre amarillo del globo y la ventana, el ocre rojo del fondo, el violeta azulado de la silla y las áreas oscuras, la mayor parte del círculo de colores está representada. Vermeer usaba pigmentos estándar, pigmentos amarillos minerales, verde malaquita, blanco ceruza, ocre amarillo, ocre rojo y rojo cinabrio. Uno de los matices favoritos del autor era el ultramarino, derivado del lapislázuli y utilizado abundantemente en cada pintura como base de todas las sombras. Vermeer no usaba el negro. Lo obtenía al mezclar café y azul ultramarino. Y con frecuencia preparaba sus verdes mezclando azul con amarillo orgánico pálido, probablemente obtenido de una decocción de flores amarillas. Este verde no ha envejecido bien. El pigmento orgánico amarillo se desvaneció. Los árboles en Delft se han vuelto azules, al igual que los laureles que lleva el personaje en alegoría de la pintura. El manto del astrónomo es de un color indefinido entre azul y verde, quizá resultado del mismo proceso. El carácter del astrónomo fue una elección apropiada. El rigor con que Vermeer estudiaba la luz y la sustancia era parte de los estudiosos de esos tiempos, como Newton. Hasta entonces, los artistas pintaban sombras en tonos negros o cafés. Vermeer fue uno de los primeros en tomar sus colores en cuenta y trabajar con gradaciones. En la lechera, una pequeña grieta en la ventana deja entrar un rayo de luz que el resto de la ventana filtra en azul. Esta atención meticulosa es aún más sorprendente en su tratamiento de reflejos. El modo en que sus ropajes reflejan la piel de un personaje, los reflejos de los personajes en ventanas o espejos. Los reflejos estructuran áreas y rasgos del rostro. O muestran lo que está más allá del espacio pictórico, como en la esfera de cristal en alegoría del Nuevo Testamento, donde de nuevo ventanas abiertas o cerradas son utilizadas como medios de iluminación. En el astrónomo, un destello de apenas 1 centímetro de ancho revela el resto del cuarto en una ventana. Aquí el reflejo se reduce a una especie de átomo de luz, utilizando la técnica puntillista. Quizá inspirado por círculos de confusión causados por lentes ópticos, estas cuentas de luz abundan en muchas pinturas.
Pequeñas manchas de color más brillante, pintadas con la punta de un pincel, capturan la luz de todos lados, intensificando su brillo. Las ásperas tejas de un techo iluminado por el sol, el agua resplandeciente contra las tablas de un bote, la brillante textura de una hogaza de pan, la consistencia cremosa de la leche, el lustre de las telas, el resplandor del cabello rubio. De este modo, la textura de un objeto se transmite por la capacidad de la sustancia para producir estos pequeños granos de luz. El astrónomo trató toda la gama de pinceladas. Pinceladas de luz media, gruesas aplicaciones de color, pinceladas muy finas y por último, el puntillé. La pintura está firmada y tiene fecha de 1668. La caligrafía es similar a la de otras pinturas, pero los nombres y fechas quizá fueron agregados después de la muerte de Vermeer, tal vez por un comerciante de arte. El astrónomo de hecho tiene una historia llena de acontecimientos. Estuvo registrada junto con el geógrafo en varias subastas holandesas. Las dos pinturas llegaron a Francia en 1785, pero la Tesorería Real aparentemente no pudo financiar la compra, así que regresaron a Holanda. El astrónomo se vendió en Ámsterdam en 1797 y después en 1800. Llegó a Londres en 1863, reapareció en el inventario de Leopold Double en París y después llegó a Alphonse de Rothschild, un gran coleccionista de las escuelas del norte. Cuando los nazis empezaron a confiscar las pertenencias judías a lo largo de Europa en 1938, el astrónomo fue decomisado con toda la colección Rothschild, supuestamente para el museo que Hitler planeaba construir en Linz. Fue rescatada después de la guerra junto con miles de otras obras de arte y devuelta a su dueño. De acuerdo con un convenio celebrado entre el barón Guy de Rothschild y el Estado, el astrónomo, el último Vermeer conservado en una colección privada, se unió a la encajera en el Louvre en 1983. El primer estudio importante sobre Vermeer, firmado por Torrey Beger, se publicó en la Gaceta de Bellas Artes en 1866. Vermeer había sido redescubierto. Los museos competían por sus lienzos y el pintor entró a las filas de la historia. Una pequeña parte de la pared amarilla con la pared blanca, una parte de la pared amarilla y un canapé circular, precisamente donde el personaje se detuvo a pensar. Un globo en la mesa, una ventana que ilumina la habitación. Un hombre inclinado. La escena parece clara. El astrónomo se levantó ligeramente de su silla para dar vuelta al globo de los cielos y revisar datos de su libro. De manera similar, el geógrafo inclinado sobre un mapa, sin movimiento, levanta la mirada pensando. Dos pinturas complementarias, dos ocupaciones populares de los estudiosos en un siglo en que las exploraciones navales ambiciosas rivalizaban con las glorias de los descubrimientos de los astrónomos. El tema del estudioso en su estudio era muy común en esos tiempos. Vermeer, momentos suspendidos al borde de un sueño. En este mundo pacífico, las escenas a veces equívocas causan inquietud. Las miradas invocan al espectador. La presencia obsesiva e insistente de la carta está abierta a cualquier interpretación. En realidad, las escenas que Vermeer representaba parecen haber tenido significados que ahora se nos escapan. Una mujer de pie en la sombra con una balanza en la mano. En la pared, un juicio final donde las almas son sopesadas. Un rayo de luz revela que la mujer está encinta. Tal vez Vermeer estaba evocando la cuestión teológica del libre albedrío. ¿El alma del niño nonato está predeterminada o no? En cuanto al astrónomo, este tiene un precursor muy conocido, el Fausto iluminado de Rembrandt. ¿Cuál iluminación pudo llegar al astrónomo de Vermeer? Se ha sugerido que el Moisés se refería a la advertencia del profeta de no observar el sol, los planetas y las estrellas. Pero el libro de Matthews, precisamente en la página mostrada en la pintura, alude a los patriarcas, los primeros astrónomos. El mismo Moisés, líder del éxodo de Egipto, con frecuencia se asocia con la geografía y los viajes. En el astrónomo, él ocupa la misma posición que la carta de navegación en el geógrafo. Las dos pinturas tal vez signifiquen el camino espiritual del hombre a través de la vida. Otra posible interpretación, el astrónomo a veces se ha llamado el filósofo o el astrólogo. Moisés, salvado de las aguas, a veces simboliza el nacimiento de un niño.
En tiempos de Vermeer, la astronomía y la astrología aún estaban unidas. Un niño se espera. Para investigar su horóscopo, el astrólogo consulta el globo de los cielos en el cual el signo de Libra aparece muy claramente. Por último, las dos pinturas podrían constituir una alegoría de los elementos en simbolismo clásico. Los colores de la Tierra y su relieve están sugeridos en el tapiz del geógrafo, el agua en su carta de navegación, el globo de los cielos en el astrónomo representa el aire, Moisés el mundo acuático, la luz del sol que baña la habitación en las dos pinturas simbolizaría el fuego. Las figuras torcidas y extrañas en los patrones del tapiz parecen recordar el bestiario del globo celestial. Siempre es posible hacer otras lecturas, pues aunque el astrónomo representa un espacio cuidadosamente cerrado, cada objeto está dirigido fuera de cuadro hacia la infinidad. La ventana se abre al exterior iluminado. Los libros al conocimiento. La pintura dentro de la pintura se abre a otro momento de la historia del hombre. Los instrumentos a las matemáticas, el globo a las estrellas y los reflejos a todavía otro espacio. El pintor y su visión.